Hola mis amigos, ¿cómo les va? Vamos a continuar con este curso de apologética que venimos llevando desde el martes 21 que comenzamos. Y bueno, quiero en primer lugar agradecer una observación que me han hecho Miguel Sotelo, que hizo un comentario, y voy a pasar a aclarar un error que dije en el primer video, ¿sí? Sea en el video que corresponde al primer tema del curso, protestantismo y sectas. Y yo muy así a la ligera dije que en la Biblia Reina Valera no estaba la carta del apóstol Santiago. Primero que yo no tengo la Biblia Reina Valera, no la tengo en mi casa, entre todos los libros que ustedes ven acá no está la Biblia Reina Valera, cosa que sí debería tenerla, sí, y lo reconozco que debería tenerla. Eh, pero hay una serie de libros llamados deuterocanónicos. Se llaman deuterocanónicos porque pertenecen al segundo canon, deutero segundo en griego, canónico, canon, segundo canon, que es adoptado por la iglesia. Eh, Estos libros son adoptados por la iglesia, de la versión griega de los 70, que ya fueron, digamos, utilizados en las primeras liturgias de los primeros siglos de la iglesia. Los primeros cristianos los usaban, y bueno, entonces se fue dando la confirmación del canon progresivamente, primero en el año 393 en el concilio de Hipona, después en los concilios de Cartago, que fueron entre los siglos III y V, en el año 397 se fija el canon del Nuevo Testamento con los 27 libros del Nuevo Testamento, que los incluye la versión de la Biblia Reina Valera, que los incluye la versión de la Biblia Reina Valera. En el año 410, en el 397 se fija el canon, y después en el año 1545 a 1563 el concilio de Trento va a proclamar definitivamente el canon bíblico que hoy tenemos. Estos libros que no están, yo los voy a leer porque no quiero que siempre cuando hay una lista siempre algo se me queda colgado, que la Iglesia Católica sí incluye en el canon del Antiguo Testamento, pero que el protestantismo los excluye. Los excluye, repito, porque eligen la versión hebrea, o sea, la primera versión, y no estaban incluidos estos libros. Con respecto a los libros del Nuevo Testamento, que yo había dicho que no estaba la carta del apóstol Santiago, no, por ejemplo Santiago, Hebreos, ¿qué otro? A ver, Santiago, Hebreos, Judas, el libro de San Judas y el libro del Apocalipsis, fueron como que Lutero le desconfiaba a estos libros, fueron cuestionados, pero nunca fueron arrancados del canon. O sea que tanto la Biblia católica como la Biblia protestante Reina Valera, en el Nuevo Testamento están completos los 27 libros que contiene. En el Antiguo Testamento los libros deuterocanónicos que no figuran son Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, primero y segundo de Macabeos, y además se excluyen fragmentos del libro de Esther y algunos fragmentos del libro de Daniel. Repito, la Iglesia Católica siguió la traducción griega de los 70, así se llama, traducción griega de los 70, que fue utilizado por los primeros cristianos, Así que, bueno, este muchacho que me olvidé cómo se llama, Miguel Sotelo, te agradezco tu aporte, y bueno, también los curas nos equivocamos.
la equivocación mía con la carta de Santiago viene justamente porque, como lo habíamos dicho, el protestantismo no tiene el principio de la sola fides, o sea, acepta a Jesucristo con fe como tu Salvador y serás salvo, y la carta de Santiago dice el hombre no se salva únicamente por la fe, sino también por las obras. O sea, la salvación, si bien la produce Dios por su gracia, Dios es el que salva, Dios es el que obra la salvación, pero la contribución del hombre a la salvación no es solamente con la fe, sino también con las obras, Bien, vamos al tema que nos convoca en este video, que es, en este caso, el primado de Pedro, tan cuestionado por los protestantes. Vamos primero a explicar algo. El protestante te va a decir, en la Biblia no aparece la palabra papa. Nosotros, el pastor universal, le decimos el papa. Bueno, en la Biblia no aparece la palabra papa, ¿sí? Y es verdad, no aparece la palabra papa, que viene del griego, papas, que significa padre, que fue teniendo una evolución progresiva, es decir, no todo lo que dice la iglesia, o sea, no todas las costumbres de la iglesia o los títulos que utiliza la iglesia, no todos están en la Biblia. Lo que está en la Biblia es la doctrina de la iglesia. Y ahora vamos a distinguir una cosa de la otra. ¿Sí? Vamos a distinguir una cosa de la otra. Papa, el tratamiento del Papa es un título que la iglesia empezó a utilizar como padre, que en primer lugar, los siglos segundo al tercero se utilizaba para varios obispos, ¿sí? Este título, ¿sí? Que como padre también nos dicen a los sacerdotes, al obispo, en algunos lugares se acostumbra a decirle padre obispo, O sea, la palabra padre se utiliza mucho en la iglesia, Yo acá atrás mío tengo a San José, padre nutricio, del niño Jesús, padre adoptivo del niño Jesús. Es decir, la palabra padre aparece muchas veces en la historia de la iglesia, es muy utilizada la palabra padre. Pero la iglesia, como comunidad, ¿sí? Como comunidad, también tiene sus usos y costumbres que no necesariamente tienen que estar en la Biblia. Vamos a ver qué es lo que tiene que estar en la Biblia y qué es lo que no necesariamente tiene que estar en la Biblia. En el siglo IV, la palabra papa, el título de papa, comienza a utilizarse refiriéndolo más hacia el obispo de Roma. Y en el siglo VI, con el Papa San Gregorio Magno, es cuando ya se queda únicamente reservado, al obispo de Roma, Hay otros títulos, ¿sí? Que son títulos que la usanza de la iglesia, la tradición, digamos, con minúscula, una tradición con mayúscula, una tradición con minúscula, le ha ido dando al Papa, o al obispo de Roma, si se quiere, ¿sí? Santo Padre, no porque... no porque el Papa en su persona sea un santo, o porque nosotros nos creamos que es santo. No, porque es un hombre pecador, ¿sí? Como vos, como cualquiera de nosotros, es un hombre pecador. Pero utiliza la palabra Santo Padre por la dignidad del cargo que ostenta. Después, como vamos a ver, es el referente de la fe de la iglesia. Entonces, Santo Padre, se fueron después poniendo muchos títulos. El vicario de Cristo, aquel que hace las veces de Cristo en la tierra,
Santa Catalina de Siena, pero eso lo decía Santa Catalina de Siena y no está en la Biblia, pero lo decía ella. Y no tenemos, si no nos gusta, no tenemos por qué adoptarlo. Santa Catalina de Siena decía el dulce Jesús en la tierra. Pero vamos esencialmente a lo que es el primado del Papa, donde nace el primado del Papa. Y eso sí tiene fundamentación bíblica y lo encontramos, un texto archiconocido, lo encontramos en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, le dice a Simón. Tú eres Pedro, le cambia el nombre. Tú eres Pedro, que en arameo kefa significa piedra. Establece a Pedro como fundamento visible de la iglesia que él va a fundar. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, sobre esta kefa, voy a edificar mi iglesia. Lo cual es el contenido esencial del primado. Y acá dice en el apunte lo que acabo de decir, ¿no es cierto? El título Papa es una evolución histórica, no una intervención doctrinal. Así que si yo no le quiero decir Papa, no le digo Papa y no estoy siendo menos católico por eso. No estoy fuera de la doctrina de la Iglesia por no decirle Papa. Inclusive hasta lo puedo llamar, por el nombre. Lo puedo llamar por el nombre al Papa, por el nombre de pila. El Papa Francisco, algunos le decían Francisco, pero ¿cuántos acá en la Argentina le decían el Padre Jorge? Él mismo se hacía llamar Padre Jorge, soy el Padre Jorge, decía. Yo tengo testimonios de gente que llamaba mucho por teléfono a la Argentina y una vez llamó a un colegio, un colegio de monjas, no sé qué tenía que hablar con la superiora, lo atendió la telefonita y dice, el otro, desde allá, desde Roma, el Papa Francisco le dice, hola, habla el Padre Jorge. Es decir, no le agrega ni le quita que le digamos Papa o no le digamos Papa, o que le digamos Santo Padre o que no le digamos Santo Padre. El protestante te lo va a cuestionar eso, pero eso no es doctrina. Eso no es doctrina. Es decir, pero el protestante viene y te dice, la palabra Papa no está en la iglesia, la palabra Papa no está en la Biblia, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que está en la Biblia sí es el primado. Tú eres Pedro, Kefa en arameo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús no dice Papa, pero establece a Pedro como fundamento visible, lo cual es de contenido esencial del primado. Este es el contenido esencial del primado. Repito, Papa es una evolución histórica y no es algo doctrinal. No es algo doctrinal. Mateo 16, 18, texto clave. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. O sea, los elementos fundamentales son el cambio de nombre. Simón a Pedro. Pedro, roca, fundamento. Sobre ti, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Le da una responsabilidad importante a Pedro, sobre todo el colegio apostólico. Sobre todo el colegio apostólico. Las llaves, el poder de las llaves. Las llaves es el símbolo de autoridad. Puede atar y desatar con alcance universal. Todo lo que ates en la tierra, no le dice en Jerusalén, no le dice en cualquier parte. No, le dice todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. O sea que le está dando autoridad sobre toda la jurisdicción de la tierra, sobre donde se apoya la iglesia. Sobre la piedra que se apoya la iglesia. Este lenguaje es jurídico y real, no meramente honorífico. Papa sí es honorífico, título, nada más.
Al obispo muchos le dicen monseñor, te quiere decir mi señor, pero es honorífico. Puede decirle o no puede decirle. Se puede decir padre al obispo tranquilamente. No hay ningún problema. No hay ningún problema. O sea, nos está faltando doctrinalmente. Bueno, Pedro es el garante de la fe. Es el garante de la fe. En Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón, le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. O sea, responsable de la fe, de mantener viva la fe de los hermanos. Es de mantener viva la fe de los hermanos, de los demás discípulos, de ser columna y fundamento de la fe de los discípulos. Por eso le dice, y tú una vez convertido, confirma a tus hermanos. Aquí Pedro es probado de modo singular. Recibe una misión confirmadora respecto de los demás apóstoles. Esto de confirmar la fe de los hermanos no se lo dice ni a Santiago, ni a Juan, con todo que Juan era el discípulo amado, pero no se lo dice. O sea, Jesús sabe lo que hace, no se deja llevar por amiguismos. Porque podríamos haber dicho, bueno, ¿por qué no eligió a Juan, que era el discípulo amado, para presidir? No, lo eligió a Pedro, porque él en su sabiduría infinita sabía que Pedro era la persona indicada, la persona elegida por Dios para desempeñar este papel de confirmar la fe de los hermanos. En Juan 21, 15 al 27, apacienta mis corderos. O sea, la función del Papa es apacentar el rebaño. ¿Su rebaño propio? No, el rebaño de Jesucristo. Apacienta mis corderos. O sea, el Papa tiene que tener bien claro que tiene autoridad sobre el rebaño, pero que el rebaño es de Jesucristo. Es decir, pueden, para decirlo en un lenguaje más, más familiar, el rebaño le fue prestado. Le fue dado para que lo administre. Pero siempre las ovejas somos de Jesucristo, no somos del Papa. El Papa hoy está y mañana hay otro. El Papa sostiene la fe, el Papa es garante de la fe, es el que confirma a los hermanos en la fe, etc. Pero el rebaño, las ovejas, son aquellas por las cuales Cristo derramó su sangre en la cruz. Somos nosotros. Somos nosotros. El Papa León no derramó su sangre en la cruz por nosotros. ¿Sí? Es loable la entrega. ¿Sí? Es loable la entrega que tiene el Papa, porque la verdad que tiene que renunciar a toda su vida personal prácticamente. Ya no es dueño de sí el Papa, ¿no es cierto? Y tiene que consagrarse totalmente a apacentar la fe de la Iglesia, lo cual, repito, es un compromiso bastante fuerte. Pero los corderos, las ovejas, Jesús dice, mis ovejas. Yo he venido para que mis ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Doy la vida por las ovejas, doy la vida por mis ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Es toda la alegoría del buen pastor que está en el capítulo 10 de San Juan. Eso nos deja bien claro la diferencia. Las ovejas somos de Cristo, ¿sí? Las ovejas somos de Cristo. El Papa es el encargado máximo, querido por Dios, ¿sí? En una línea sucesoria, porque no hubiera tenido ningún sentido que el ministerio apostólico muriera con los apóstoles y se hubiera acabado el ministerio apostólico en la iglesia. Por eso, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, se lo dice 3 veces en la aparición en el mar de Tiberíades. Jesús confía todo el rebaño, no solo una parte.
No le dice apacienta las ovejas de Jerusalén. No, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Pedro es constituido pastor universal, imagen clara del ministerio, el ministerio del Papa se llama ministerio petrino, porque lo inaugura Pedro, ¿sí? En Hechos 1:15, lo podemos buscar, vamos a ver cómo, porque no tengo la cita bíblica escrita acá, pero lo podemos buscar, vamos a ver cómo Pedro habla en nombre de todo el grupo. Si te gusta el contenido de este canal, te invito a que te suscribas, a que nos regales un like, un dedito para arriba, a que toques la campanita para enterarte cuando subimos nuevo contenido y también que compartas el video con tus familiares, amigos y conocidos. De esa forma todos colaboramos en la obra de la evangelización y nos ayudas a todos un montón a crecer como iglesia, a crecer como comunidad. Y ahora seguimos con el tema que veníamos tratando. Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos eran unos 120 y les dijo: hermanos, era preciso que se cumpliera la escritura en la que el Espíritu Santo por boca de David había hablado ya acerca de Judas. Bueno, esto está preparando la elección de Matías, pero fíjense que toma la palabra, que marca solamente el versículo 15 para no leer todo el discurso. Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos. Y comienza su discurso. El número de los reunidos era unos 120. Y en Hechos 2:14, tenemos el discurso de Pedro a la gente, después del acontecimiento de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo. Entonces Pedro, presentándose con los 11, Pedro a la cabeza, presentándose con los 11, fíjese cómo está Pedro siempre a la cabeza, levantó su voz y le dijo: judíos y habitantes de toda Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis. Bueno, entonces comienza a dar el discurso de Pentecostés, y que después de ese discurso nos va a decir el libro de los Hechos de los Apóstoles que se unieron a la fe cristiana, se unieron ahí nomás después del primer discurso, 3.000 personas. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo Pedro abre las puertas de la iglesia a los gentiles. Discurso de Pedro en la casa de Cornelio. Después tenemos, esto está en el capítulo 10, Pedro va a la casa del centurión romano, y después termina el capítulo, dice Pedro abre el bautismo a los gentiles, ¿sí? Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando la palabra, y los fieles circuncisos que habían venido con Pedro, o sea, todos estaban los paganos y estaban los judíos, estaban todos juntos. Pedro, que había venido con Pedro, quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Todo esto después del discurso de Pedro. O sea que Pedro está actuando como cabeza visible, de toda la iglesia. Y el primado de Pedro en la iglesia primitiva fue sostenido por Clemente Romano. Interviene con autoridad en la iglesia de Corinto, aún estando vivo el apóstol San Juan. Ignacio de Antioquía, que era discípulo de San Juan, llama a la iglesia de Roma, dice, la que preside en la caridad. Roma no es solo una iglesia entre otras. Ya San Ignacio de Antioquía dice que la iglesia de Roma, el obispo de Roma, es el que preside universalmente en la caridad. San Ireneo de León
es necesario que toda la iglesia concuerde con esta iglesia, Roma, a causa de su origen más excelente, contra las herejías. Aquí se reconoce la sucesión apostólica de Pedro, una primacía nominativa para... Aquí se reconoce la sucesión apostólica de Pedro. Y me quiero detener un poco para explicar esto de la sucesión apostólica. Hay una sucesión apostólica que es a través de la cual se transmite el sacramento del orden sagrado. Si los sacerdotes, los obispos, tienen sucesión apostólica y pueden conferir por la imposición de manos el sacerdocio. Si vamos subiendo, es como si fuera un árbol genealógico, como si fuera, como muchas veces se busca hacer el árbol genealógico de alguien, que eso se buscan los ancestros. Bueno, el obispo que me ordenó a mí fue ordenado por otro obispo, ese obispo fue ordenado por otro obispo, y así hasta llegar, vaya a saber a qué apóstol, no sé, pero siempre es un apóstol de donde procede la imposición de manos. Eso se llama sucesión apostólica. Pero también hay una sucesión apostólica en el papado, ¿sí? O sea, en el primado, que es la sucesión de papas, Es decir, martirizado Pedro, la iglesia se reúne, eligen, no sé qué método han utilizado, pero eligen como sucesor de Pedro a Lino, que sería el segundo, después Anacleto, y así va haciendo la sucesión de papas. Eso también se le llama sucesión apostólica, pero es en el orden sucesorio del obispado de Roma. No es en el orden sacramental, en la comunicación del sacerdocio. ¿Se entiende? Hay dos formas de entender la sucesión apostólica. En la sucesión de papas, ¿sí? Y o sea, en la sucesión de papas o en la sucesión del obispo de Roma, y también la sucesión apostólica, entendido en el orden sacramental, que es la comunicación del ministerio apostólico, ministerio sacerdotal, dado por Cristo a los apóstoles, y los apóstoles ya por la imposición de manos. El mismo Pablo, por ejemplo, si leemos la conversión de San Pablo, Pablo recibe la imposición de manos y así se va transmitiendo hasta el día de hoy a todos los sacerdotes, que es lo que nos confiere a los sacerdotes el poder de celebrar la Eucaristía y de perdonar los pecados. Bien, esto por supuesto los hermanos separados no lo reconocen y tienen su propia interpretación. Pero después vamos a hablar más directamente de la sucesión apostólica y vamos a ver cómo se fue practicando ya desde los primeros siglos de la Iglesia. En cuanto a la interpretación de Mateo 16-18, es decir, del primado de Pedro, los padres de la Iglesia reconocen tres niveles no excluyentes. Pedro es la roca personal. Pedro representa la fe confesada. Pedro es figura del principio de unidad. Por ejemplo, San Cipriano de Cartago: sobre uno solo edifica el Señor su iglesia. Sobre Pedro, Kefá, la roca. San León Magno dice: Pedro habla por boca de león. Justo el Papa se llama León también, el que tenemos ahora. San Agustín, aunque destaca la fe de Pedro, afirma: Pedro, el primero de los apóstoles, representa a la iglesia entera. Ningún padre niega el primado de Pedro. Discuten el modo de expresarlo, no su realidad.
O sea, lo que decíamos anteriormente, hoy día estamos discutiendo si se dice papa, si no se dice papa, si la palabra papa está en la Biblia. Bueno, acá en la época de San Agustín dice, discuten el modo de expresarlo, pero no discuten su realidad, su autenticidad, porque viene de Jesucristo. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Viene de Jesucristo. Bien, entonces hasta aquí el video. Después hay una síntesis teológica que la pueden encontrar en el apunte. La Iglesia Católica enseña que el primado de Pedro es instituido por Cristo, o sea, el resumen de lo que dijimos. Se fundamenta en la Escritura, en la tradición, en el magisterio, se transmite por sucesión apostólica, no se transmite por imposición de manos. Se transmite por sucesión apostólica en el obispo de Roma, y no anula la colegialidad, o sea, la unidad episcopal, sino que la garantiza, Otra de las discusiones que surge también con los hermanos separados, si Pedro es la piedra, si Pedro es la roca, y ellos te van a decir, no, Jesucristo es la roca. Bueno, pero el mismo Cristo dice, sobre esta piedra, Kefa, sobre esta roca, edificaré mi iglesia. ¿Cristo quién es? Como dice el Salmo, Él es la piedra angular que sostiene y traba todo el edificio. Claro, si sacamos la piedra angular, se nos viene todo el edificio abajo. En definitiva, la piedra fundamental es Cristo. Es Cristo, siempre es Cristo. Pero el basamento, el fundamento que Cristo elige, la roca que Cristo elige, es el mismo Pedro, el mismo Simón. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bien, nos estaremos viendo entonces el próximo martes para charlar estos temas y profundizarlos un poquitito más. Chao amigos.